Creo que todos conocemos lo que es la oración. La oración es sencillamente hablar con Dios en una relación de padre a hijo, tal como dice en Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Por tal motivo es importante que ores antes de leer tu Biblia. ¿Por qué? Al menos te doy dos razones. En primer lugar, porque la Biblia es una colección espiritual de libros. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice que las cosas del Espíritu de Dios solo se pueden entender y discernir espiritualmente. Entre esas cosas importantes está la palabra de Dios. No se puede comprender con esfuerzos y pensamientos humanos las escrituras, sino con la ayuda del Espíritu Santo que las inspiró. En segundo lugar, porque la Biblia es siempre compañera de la oración. Proverbios 28, versículo 9 dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, o en nuestro caso la Biblia, su oración también es abominación. No podemos divorciar la Biblia de la oración, porque ambos son medios de gracia y con los cuales el Espíritu Santo usa para obrar en nosotros. Lo primero que necesitamos es apartar un lugar y un tiempo específicos para orar. Esto es muy necesario y el Señor Jesús lo enseña también en Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tú te conoces mejor que nadie. Tú sabes cuál es tu mejor tiempo. Un tiempo fuerte para que puedas dedicarlo a la Biblia y a la oración. ¿Y cuál es el lugar en el que mejor te puedes concentrar? Por lo general se acostumbra a tomar ese tiempo en la mañana antes de cualquier actividad. Lo más importante es que tú tengas el hábito firme y diario de acudir a tu reunión más importante con la persona más importante del universo, tu Padre Celestial. Algo que también ayuda mucho a cuidar tu tiempo con Dios es que hables muy claramente con tu familia o con gente que convive contigo bajo el mismo techo. Demuéstrale la seriedad e importancia de tus tiempos personales con el Señor, pidiéndoles que respeten tus horas y encuentros con Él. Siempre lo digo, hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. De este modo evitas interrupciones innecesarias cuando oras y lees la Biblia. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos orar? ¿Cómo podemos pedir específicamente y de acuerdo a la voluntad de Dios? Comparto contigo algunas cosas que puedes pedir en oración antes de leer tu Biblia. Primero, pedir para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, tal como dice en Juan capítulo 16, versículo 13. Esa promesa que Jesús le dio a los apóstoles es la misma para todos los que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tal como dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Él es quien ilumina nuestro entendimiento. Número 2. Pedir para que tus ojos sean abiertos en sentido espiritual. Debemos orar como el salmista. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu palabra. Salmo 119, versículo 18. O como el apóstol Pablo al orar por los Efesios, para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Efesios capítulo 1, versículo 18. Es parecida a la petición anterior, pero aquí se trata de tener ojos espirituales para contemplar las maravillas de la palabra de Dios. Todas esas pepitas de oro que iremos encontrando en el camino y que vamos atesorando. Número 3. Pedir por más hambre de la palabra de Dios. Bien lo dijo el Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Es necesario que tengamos hambre para que todos los días busquemos estar saciados del pan de la palabra del Señor. Número 4. Pedir por sabiduría. Como dice el apóstol Santiago, si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, debemos pedirle a Dios
quien Él da abundantemente y sin reproche, y no será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5. Debemos confiar en sus promesas, que Él provee la sabiduría que necesitamos para comprender la Biblia y para aplicarla a nuestra vida diaria. Y número 5, pedir para crecer en un mejor conocimiento de Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 17. No se trata de obtener conocimiento informativo e intelectual, sino tener un conocimiento relacional, de relación de amor, devoción y obediencia para toda la vida y para la que sigue, tal como dice en Juan 17, versículo 3. Por supuesto, hay muchas más peticiones y el Señor te irá mostrando eso en su palabra. Pero con estas 5 peticiones están bien para empezar tu estudio de la Biblia. Solo me quiero recomendar 2 libros muy buenos respecto a este tema. El primero de ellos es Orando la Biblia de Donald Whitney, que te ayuda a cómo orar con la Biblia. Y el segundo es Antes de abrir tu Biblia, de Matt Smethurst, que te enseña 9 posturas del corazón para acercarte a la palabra de Dios. Pues bien, amados, no te olvides de orar antes de leer la palabra de Dios.